Invitarle, por favor, que si trajo su Biblia me acompañe al libro de Apocalipsis, capítulo 7, capítulo 3, perdón. Vamos a estar considerando lo que el Señor tiene que decirle a la iglesia de Filadelfia y por ella también a la iglesia El Calvario. Puede indicar con un amén cuando lo haya localizado. Vamos a leer pues del versículo 7 hasta el versículo 13 del capítulo 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y nunca abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que venga y se postre a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Porque cuando has guardado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ella, de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en esta noche nos ponemos en tus manos una vez más, pidiendo tu dirección mientras predicamos tu palabra y mientras escuchamos tu palabra. Permite que nuestras mentes estén dispuestas a escuchar con atención tu palabra. Señor, y que también el predicador pueda hablar conforme a tu voluntad. Señor, con claridad, dame la sabiduría, la capacidad para hablar con claridad, y que tu Espíritu Santo pueda usar cada una de estas palabras para obrar en aquellos que son salvos, para que tu Espíritu los fortalezca, les dé vigor en su caminar creyente, en la carrera. Señor, y aquellos que no son salvos, que tu Espíritu Santo les pueda mostrar su condición, los pueda convencer de pecado, de justicia, de juicio, y que ellos puedan clamar por perdón y arrepentimiento. Señor, en tus manos quedamos en esta noche. Gracias por el que ha llegado, por el que viene en camino, te pedimos que lo traigas en paz y seguridad, y por aquel que está descansando en su casa, Señor, para que tú lo puedas incomodar, oh Dios, a correr esa milla extra. Así que en tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Alguien dijo que el amor por necesidad tiene que ser discriminatorio. Es decir, tiene que hacer una distinción entre una cosa y la otra. Y creo que una de las características que encontramos en la carta o las palabras del Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia es esa muestra de ese amor especial y exclusivo de Dios por ellos y por los suyos. Si usted pudo notar en el versículo 9, el Señor declara lo siguiente:
yo haré que vengan, ah, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y aparte de eso, el Señor promete ponerles su sello, ¿no? En otras palabras, diciendo, ustedes son míos, ustedes me pertenecen. Entonces el amor de Cristo por su iglesia es único y es especial. Usted encuentra en toda la Escritura evidencia de ese amor exclusivo de Dios por su pueblo. Usted lo mira desde Génesis, vemos que Dios estableció relaciones especiales con individuos, ¿no? Eligió a Noé, pudo haber elegido a cualquier otro, a Noé y su familia, eligió a Abraham en lugar de a otro, eligió a Isaac en lugar de Ismael, eligió a Jacob en lugar de Esaú. Entonces, Dios tiene un amor por su pueblo, por los suyos, y los trata de una manera diferente. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 9, de hecho que es el libro que Dios puso en el corazón del hermano empezar a leer los miércoles antes de empezar nuestro servicio de adoración. Mire lo que Dios declara a través de Moisés, y lo voy a leer de la Biblia de las Américas, el versículo 3. Dice, la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el campo, ¿no? Refiriéndose a Egipto. Pero mire lo que añade el versículo 4. Pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los de Egipto, y nada perecerá de lo que pertenecen a los hijos de Israel. Dios protegiendo a su pueblo aún en medio de estas plagas que estaban pasando. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que el apóstol Pablo en Tito capítulo 2 versículo 14, yo lo voy a parafrasear, no lo dice así exactamente la escritura, sino que lo voy a decir ya en mis propias palabras, pero el mismo Cristo afirma y dice, Cristo se dio a sí mismo, ¿para qué? Para redimirnos, purificarnos, a fin de tener un pueblo propio de su posesión. O sea, se entregó a sí mismo para purificarnos. Entonces el amor de Cristo o el amor de Dios es exclusivo para su iglesia, para la novia de Cristo, y somos la iglesia de Cristo, pues es el objeto del amor de Dios. Los pecadores son el objeto de la ira de Dios. O sea que Dios no ama al mundo igual de la forma que ama a su iglesia. Entonces, creo que esta carta, que es la sexta que estamos estudiando, la sexta que estamos estudiando, es un recordatorio del amor de Dios exclusivo por su iglesia. Vamos a dividir este pasaje, como le hemos dicho en las veces anteriores, en 5 partes, ¿no? Primero hablaremos rápidamente sobre la ciudad de Filadelfia. Segundo, miraremos el saludo del Señor a esta iglesia. Tercero, vamos a ver el elogio que Dios hace a esta iglesia. Cuarto, veremos la promesa del Señor a esta iglesia. Y finalmente miraremos una exhortación que hace Dios a esta iglesia a que ellos puedan perseverar y trayendo luego, aplicándolo a cómo se aplica a nosotros como iglesia el Calvario. De la ciudad de Filadelfia podemos decir que Filadelfia significa amor fraternal. Y dicen que recibió este nombre de amor fraternal porque fue dedicado por Atalo II a su hermano Eumenes, luego de una victoria. Entonces ese nombre se lo otorgaron a esta ciudad. Filadelfia era una ciudad llena de oportunidades. Dice que estaba ubicada en un lugar estratégico.
donde llegaban muchos caminos, entonces había una oportunidad para tener varios negocios. Gente de diferentes regiones, de diferentes ocupaciones, llegaban a esta ciudad para tratar de hacer un poco de negocio, así que era un ambiente dinámico, movido dentro de esta ciudad. Eh, la ciudad de Filadelfia dicen que fue afectada por desastres naturales, especialmente por un volcán que estaba cerca. Esta ciudad se caracterizaba quizás los que han estado aquí mucho tiempo, que nacieron aquí en Estados Unidos, pues no, o en esta parte de Estados Unidos, no están muy conscientes de esto, pero por lo menos en Sudamérica o al menos en California, sí saben un poco más de esto en cuanto a los terremotos, ¿no? Esta ciudad era afectada mucho por los terremotos. De hecho, en el año 17 después de Cristo, tuvo que ser reconstruida porque un terremoto básicamente la destruyó. Entonces era una zona propensa a ello, entonces por eso la gente se movía constantemente para evitar estos terremotos y muchos vivían a las afueras de la ciudad. Y esto es bastante relevante cuando el Señor al final promete que los hará columna en el templo, ¿no? Para que esos hermanos que entiendan, ¿no? Ellos que están acostumbrados a los terremotos, ahorita dice, de los que perseveran serán hechos columnas en el templo. Filadelfia también se caracterizaba por su importancia comercial, por su paganismo, por la oposición judía y por el culto imperial. No sé, había mucho culto pues a Roma en ese caso. Por eso es que el Señor, y quizás esto nos lleva al segundo punto, el saludo. Por eso es que el Señor se presenta de la forma que se presenta delante de ellos. Le dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Así se presenta el Señor. Ahora, dos preguntas que nos podemos hacer después de leer este saludo. ¿Qué debería recordar esta iglesia acerca del Señor Jesucristo? Y segundo, ¿cómo podía Él consolar a esta iglesia en medio de las circunstancias que ellos estaban viviendo? Miren que el Señor les dice tres cosas. En primer lugar, ellos deberían recordar que Él es el santo. Miren que Él no dice santo, sino que dice el santo. Agrega este artículo al principio. Y eso subraya, dicen los estudiosos, singularidad. Y esto es importante porque santo, dentro de lo que, lo digo de esta manera, dentro de lo que enseña la Escritura, santo tiene que ver con estar ¿qué? Separado. Santo tiene que ver con eso. O sea, el santo, el que está separado. Jesús, como el santo, está afirmando su carácter y su unidad con el Padre. Él está completamente separado de la creación y del pecado. No hay otro como Él. Por eso Él es digno de nuestra adoración. No hay otro. Hay un cántico que nosotros cantamos hace muchos años, al menos cuando yo estaba más joven en mi país, que decía que busqué por la eternidad y no encontré a nadie como tú. O sea, Él es único. Por eso sus criaturas debemos adorarle. Ahora, este título, el Santo, en el Antiguo Testamento se usaba exclusivamente para Dios. Por ejemplo, en Isaías 40, versículo 25, Dios dice lo siguiente. No me acuerdo si se lo mandé allá o cómo, pero bueno, voy a darle oportunidad para que lo busque. Isaías 40, versículo 25, sí, ahí está. Dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo.
¿Qué mandamiento le recuerda esto? ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. ¿Qué mandamiento le recuerda esto? De los 10 mandamientos, ¿cuál de todos le recuerda? No te harás imágenes semejantes a mí. Mira lo que él pregunta, ¿a quién me compararéis? Dice el santo, ¿no? Era Jehová hablando. En Oseas 11:9, no tiene que buscarlo, Dios también afirma su santidad. Por lo tanto, cuando Jesús se está presentando como el santo en este pasaje, está proclamando su unidad con Jehová o con Dios Padre. Y sabe que el Nuevo Testamento confirma lo que yo estoy diciendo, porque usted recuerda en Marcos 1:24, cuando un demonio, Jesús lo quiere reprender y el demonio le dice: un momento, Jesús, yo sé quién eres el santo de Dios. Marcos 1:24, yo sé quién eres. Y le dice: eres el santo de Dios. En Hechos 3:14, el apóstol Pedro, al referirse a él, también se refiere a él como el santo y justo. Entonces, lo que Jesús le está diciendo a esta iglesia de Filadelfia es que ellos deben recordar que el que se dirige a ellos no es otro que Jehová mismo, el único digno de adoración. Dice un teólogo, Donald Gray, dice lo siguiente: aquí el Cristo resucitado está declarando de sí mismo que es Dios. El Cristo resucitado está declarando de sí mismo que es Dios. Lo enfatizamos, por lo menos aquí en esta congregación, porque nosotros creemos en que Jesús es Dios. No entramos en debate, sino que lo creemos firmemente. Lo segundo que él dice, que se presenta Jesús allí, no solo se presenta como el santo, sino como ¿qué? Como el verdadero. Él es el verdadero. Este término puede significar que Él es el genuino Mesías. O también puede significar que Él es fiel en todo lo que Él ha dicho. O sea, las dos ideas las podríamos usar y son significativas para la iglesia. El apóstol Juan confirma esto en 1 Juan 5:20, donde describe a Jesús como el verdadero Dios y la vida eterna. Y uno de los pasajes que muchos del cristianismo lo conocemos, ¿no? Juan 14:6, quizás usted la cita no se le hace muy conocida, pero apenas yo diga el pasaje se lo va a acordar. Pero Juan 14:6 dice claramente: yo soy ¿qué? El camino, yo soy la verdad y la vida. Ahora note algo. Él no dice: yo soy uno de los caminos, ni una de la verdad. Dice: yo soy la verdad. Hay una sola verdad absoluta y es Jesucristo. Todo lo demás es cuento. Él es la vida. Y añade: nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es a través de ¿quién? De Jesucristo. Ahí no hay cuestión de sangre, no es cuestión de linaje, no es cuestión de herencia, como el sacerdocio de Aarón, que si era descendiente de Elí, ya usted la tenía lista. No. Es solamente a través de ¿quién? De Jesucristo. Y lo tercero que le recuerda, no solamente que es el santo, el verdadero, dice: el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Me acordó, ahora no lo tenía, pero me acordó ahora del arca de Noé, ¿no? Cuando cerró la puerta y todos empezaron a tocar: ahora sí abre. Y él dijo: lo siento, decía Noé, pero es que yo no puedo hacer nada. Se cerró la oportunidad. Ahora, esta declaración, el que tiene las llaves de David, quizás es muy popular, o la han hecho algunos muy popular,
pero hace referencia a algo que pasó en Isaías 22, donde se escribe el Señor reprendiendo al mayordomo infiel Semna, y Dios dice que en su lugar colocaría a Eliaquim como administrador de los asuntos del reino. Mira lo que dice Isaías 22, 22. Dice, y pondré la llave de la casa de Dios sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Era Eliaquim quien iba a tener autoridad para administrar todos los recursos del reino de Ezequías. Era un honor para él hacerlo. Entonces ahora cuando vemos esto en Apocalipsis, que el Señor lo trae a colación, lo que Jesús está diciendo es que Él está aplicando ese mismo concepto a Él mismo, afirmando de que Él como el Mesías tenía plena autoridad sobre el reino de Dios. Él tiene el poder para admitir o excluir al que Él quiera. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios a quién sí y a quién no? Él tiene la autoridad para abrir la puerta, para cerrarla. Él tiene la oportunidad para abrir las bendiciones celestiales. Él, no el hombre. Y esto era crucial para los hermanos de Filadelfia, quienes estaban en ese momento sufriendo las acusaciones de los judíos. Y Jesús les asegura, no se preocupen. No son ellos los que deciden quién es salvo. El que decide quién es salvo soy yo. Jesús tiene las llaves. Una vez más, nadie tiene acceso al Padre sino a través del Señor Jesucristo. Estar del lado de Cristo marca toda la diferencia. Juan 19, también un pasaje muy conocido, dice, yo soy la puerta, el que entra por mí será salvo. Entonces Jesucristo, al decirle a esta iglesia, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, está hablando de su autoridad, la autoridad de Jesús, la autoridad que Él tiene. Interesante que Dios le había prometido a David que su reino sería eterno. Pero no David, sino en Jesús, el descendiente de David. Jesús era ese descendiente prometido. Entonces cuando encontramos pasajes proféticos en la Biblia, no se refieren a David porque pues David murió. Lo que la Escritura nos está hablando es que apuntaban ¿a quién? A Jesucristo. Vaya por ejemplo a Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. ¿Lo tiene? Es un texto profético, mesiánico, muy conocido por los cristianos y de hecho ahorita en esta época del año pues empieza a ser muy usado. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, y disponiéndolo, confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta es una profecía que se cumple al 100%
en Jesucristo. Ahora vemos a Jesús refiriéndose a la iglesia de Filadelfia, y no solo a la iglesia de Filadelfia, sino a las 5 iglesias antes que hemos estudiado, a la otra iglesia que vamos a estudiar la próxima semana, y también a la iglesia del Calvario en el 2024, diciéndole: yo tengo las llaves de David, o la llave de David. Hermano, esto implica que que Cristo es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no es el pastor, no es un consejo de pastores, ni un obispo. La cabeza de la iglesia siempre ha sido y seguirá siendo es Jesucristo. Él es el que tiene la autoridad, y a través de Él es que tenemos el acceso a la ciudad celestial. Es un tema central de Apocalipsis. Y yo quiero aclarar algo aquí porque es importante decirlo. Bueno, ahorita se lo digo. Jesús tiene toda autoridad. Él es el soberano, Él es el juez. Él tiene la autoridad para dar vida eterna. Ahora sí le digo esto, que es importante decirlo, creo que es un buen momento. Usted ha escuchado en las redes sociales a veces videos que se hacen virales donde pastores que dicen que dan o reciben las llaves de tal ciudad o esto y lo otro. Hermano, simplemente son puras mentiras. Es pura palabrería humanista, otorgándose autoridad que no tienen. Eso le pertenece única y exclusivamente a Jesucristo. No crea eso ni se deje impresionar por ese tipo de cosas. El que tiene las llaves es Jesucristo, y pare de contar. El resto simplemente somos embajadores suyos, que somos llamados a predicar el evangelio, y Él salva al que Él quiere salvar. Él abre la oportunidad para predicar, es Él. Él es el que abre las bendiciones de los cielos, no la abrimos nosotros, es Él. Ahora miremos el elogio del Señor a esta iglesia. Como lo hemos visto en todas las iglesias que hemos visto hasta ahora, estamos en la sexta, las 5 anteriores, Jesús realiza un diagnóstico de cada iglesia. Pero el diagnóstico, la evaluación que encontramos de la iglesia de Filadelfia es positiva. No vemos reproches, solo un reconocimiento y aliento. Mira lo que dice, vamos a leer el versículo 8 al versículo 10. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. No hay reproche, solamente un elogio, palabras de aliento. Todo lo que dice es completamente positivo. Dice un comentarista que la frase he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede abrir, funciona como una especie de paréntesis, es decir, como un comentario adicional del Señor Jesús. Si elimináramos esa parte, el elogio quedaría de la siguiente manera: yo conozco tus obras, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Lo que el Señor destaca de esta iglesia son las obras. Y sus obras lo llevan a perseverar en la fe a pesar de que tenían fuerzas limitadas. Y el Señor reconoce esto. No parece ser una congregación muy grande,
porque de hecho, mire que el versículo 8 menciona, dice, aunque tienes un poco de poder, ¿cierto? Dice, aunque tienes poca fuerza. Unos dicen que podría ser referencia a que eran débiles, y esto no lo ve como algo negativo, sino que simplemente de que posiblemente no eran tan influyentes como quizás podrían ser otros. Una iglesia así tranquilita, ¿no? Como la iglesia del pueblo pequeñita que no son famosas, que nadie conoce. Pero en el versículo 8 dice, hay una puerta abierta delante de ustedes. A pesar de que eran pocos o débiles o tenían poco poder, el versículo 9 menciona la oposición que enfrentan por parte de los judíos y también resalta la fidelidad en medio de las pruebas y las persecuciones que habían sufrido. O sea, estas son las palabras que el Señor usa para darle ánimo a esta iglesia que aunque era débil, aunque tenía poca influencia, aunque no era muy grande, se mantenía firme y fiel. Si ve que no necesitamos ser grande, una iglesia muy conocida para ser fiel, para mantenernos firmes. Es que si fuéramos 300, no, el que es fiel en 50 es fiel en 300. Y el que no es fiel en 50 tampoco será fiel en 300. Me acordé de algo que un día alguien me dijo, hablando ya de fidelidad. Me decía, no, pastor, es que cuando yo viva en Dothan, que la persona vivía fuera del pueblo, cuando yo viva en Dothan, es que ahora sí voy a estar para todo, pastor, porque y no, pues uno se emociona. Te ayudamos a conseguir un lugar aquí en Dothan, hicimos varias cosas que tuvimos que hacer. Se mudó a Dothan y dije yo, ahora sí. ¿Qué cree usted que pasó? Nada, lo mismo. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. El que es infiel seguirá siendo infiel de todas maneras. Entonces, parecer esta iglesia estaba enfrentando situaciones similares a la de Esmirna, otra ciudad que también tenía muchos población judía. Ahora la pregunta es, ¿cómo molestaban estos judíos a los creyentes en Filadelfia? Yo creo que el Señor da la explicación en el versículo 9. Miren lo que dice el versículo 9. Ahorita regreso a decir algunas cosas más en el versículo 8. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús aquí? Acusando a los judíos de ser mentirosos. Lo mismo que el Señor Jesús le dijo a los líderes religiosos cuando le dijo que ellos seguían a su padre el diablo porque miente desde el principio. Aunque ellos quizás por la línea sanguínea descendían de Abraham, se creían el pueblo de Dios, ellos rechazaban al Mesías. Espiritualmente Jesús le dice, ustedes son unos gentiles, aunque corra por ustedes sangre judía, sangre de Abraham. Su incredulidad los hace comportar como gentiles. Y mire cómo el Señor los identifica como ¿qué? Sinagoga de Satanás. Posiblemente ellos estaban acusando a esta iglesia de Filadelfia de no ser el pueblo de Dios. Quizás alegaban que Jesús, al que ellos seguían, no era el verdadero Mesías, porque seguían quizás esperando su Mesías libertador, guerrero, militar. Y en este contexto es que el Señor les dice, he abierto una puerta delante de ti, la cual nadie la puede cerrar. ¿Para cuál sería esa puerta? Los comentaristas no llegan a un acuerdo porque unos dicen que esa puerta se refiere a la oportunidad de
evangelizar, mientras otros dicen, o ya que Filadelfia, antes de pasar al otro, ya que la ciudad de Filadelfia era un lugar donde había mucha influencia, había mucho tráfico de personas, entonces una oportunidad para evangelizar. Otros dicen, o si prefieren inclinar, que esa puerta abierta habla más para afirmar a estos hermanos de la seguridad y la salvación de ellos. Yo creo que las podríamos utilizar las dos. Porque en referencia a la primera, podríamos decir que la puerta abierta aparece varias veces en la Escritura. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 16, versículo 9, dice lo siguiente. El apóstol Pablo dice allí: porque se me abrió puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y hoy nosotros oramos: Señor, abre puertas para que podamos nosotros predicar el Evangelio. Es decir, Señor, danos la oportunidad que podamos predicar el Evangelio a aquellos que no te conocen. En Colosenses también aparece la misma frase, Colosenses capítulo 4, versículo 3. Dice él: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, o sea, para predicar, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también yo estoy preso. Entonces algunos se inclinan por ello. En referencia a la segunda interpretación, podríamos decir que estos hermanos estaban siendo atacados por los judíos, estaban siendo acusados de no ser el pueblo de Dios. Entonces el Señor usa estas palabras para afianzarles y decirles: mire, usted no se preocupen, usted realmente están en Cristo. Y por eso le dice: aquel que tiene las llaves de David, que abre puertas y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta es la puerta de la entrada al reino de Dios. O sea, yo les abrí la puerta del Evangelio, ustedes han creído, ustedes han entrado y nadie los va a sacar de allí. Entonces ellos deberían entender que las acusaciones de los judíos no tenían fundamento. Si el Señor Jesucristo, que tiene toda autoridad, que tiene las llaves de David, le está diciendo: ustedes están seguros, la puerta del cielo se ha abierto para ustedes, deberían ellos aferrarse a esa verdad y no dejarse desestabilizar por las mentiras de Satanás a través de estos judíos. Dijo un comentarista sobre esto: el Señor le recordó a los cristianos en Filadelfia, quienes probablemente habían sido expulsados de la sinagoga local, que Él había puesto delante de ellos una puerta abierta hacia el reino eterno, la cual nadie puede cerrar. Ustedes son salvos, ustedes son mi pueblo, ellos no lo son. Creo que de manera similar lo encontramos en Lucas. Cuando Lucas habla allá en Hechos capítulo 14, versículo 27, cuando empezó a verse mover en Antioquía, la iglesia se reunía a dar un informe y dice cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. O sea, esa puerta, la oportunidad para entrar una vez más, lo dije el domingo, o lo voy a decir este domingo, no me acuerdo cuál de los dos, o quizás los dos. Los judíos creían que era solo para ellos, que los gentiles estábamos todos fuera de la salvación. No, la Escritura siempre mostró que ellos no entendieron, pero la Escritura siempre mostró que la puerta de la salvación fue extendida aún para los gentiles. Es más, la llamada del mismo Abraham, que era un gentil, un pagano, es la evidencia, ¿no?, de que el Evangelio está extendido aún a los gentiles. Está el acceso al reino de Dios. Observe la cita que el Señor utiliza del Antiguo Testamento en el versículo 9. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hay varios pasajes que podemos hacer referencia de esto en el Antiguo Testamento, sobre todo en Isaías.
Vamos a mirarlos, algunos de ellos. Isaías 45, versículo 14. Vamos a ver 3 pasajes de Isaías. Isaías 45, 49 y 60. Entonces 45, 14 dice lo siguiente. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti, serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Mira lo que dice el 49, versículo 23, Isaías 49, hablando de la restauración de Israel. Dice, reyes serán tu ayo y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y reconocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Si usted está en Cristo no pasará vergüenza. Y creo que Isaías 60, versículo 14, es un pasaje especialmente relevante porque describe cómo los pueblos que se habían opuesto a Israel iban a reconocer su verdad. Miren lo que dice Isaías 60, 14. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecerían y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Entonces lo que está diciendo el pasaje es que Dios un día hará que las naciones gentiles o los que no son su pueblo o los incrédulos reconozcan la verdad. Un día lo tendrán que reconocer. Sabiendo el Señor esto, le recordó esto a sus hermanos en el versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Jesús los acusa de mentirosos. Ustedes afirman ser el pueblo de Dios y Jesús le dice, no, ustedes en realidad son una sinagoga de Satanás. Es decir, que todo lo que ustedes enseñan y dicen ahí proviene de las tinieblas. Eso es lo que le está diciendo. Y ellos dicen, pues el Señor, los voy a llevar a que reconozcan que ustedes realmente son el pueblo de Dios. O sea, lo que el Señor le está diciendo a estos hermanos es que ustedes son el verdadero pueblo de Israel, el Israel de Dios. Por lo contrario, estos judíos incrédulos, los que rechazan a Jesucristo, son gentiles, aunque tienen sangre judía. Dijo un comentarista sobre esto. Lo que los judíos esperaban de los gentiles, ellos mismos se verían forzados a dar a los cristianos. Serían reducidos al rol de paganos y reconocerían que la iglesia es el verdadero Israel de Dios. Estos judíos querían que los gentiles les rindieran pleitesía, porque eran ellos el pueblo de Dios. Ahora, ellos iban a terminar haciendo lo que ellos querían que los gentiles hicieran con ellos. Para los judíos todo era asunto biológico. Recuerda que a Jesús siempre le decían, nosotros somos del descendiente de Abraham, nosotros tenemos padre, nuestro padre es Abraham. Todo para ellos era de ahí, era cuestión de genealogía, era importante para ellos la genealogía. ¿Y sabe qué pasó en el 70 después de Cristo? Como todo lo guardaba en el templo, después de la destrucción del templo, todo eso se echó a perder.
Hasta ahí les llegó. ¿Cómo lo rastrean ahora? Imposible. Pablo lo explica claramente en Romanos 8:9. Creo que lo leímos hace unas semanas. Dice, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa, los que son considerados descendientes. Hermano, no se trata de genealogía, no se trata de biología, se trata de fe. Los verdaderos hijos de Abraham son los que creen y los que siguen a Dios. Gálatas 3:7 creo que lo menciona. Ahora, observa el lenguaje duro con el que el Señor Jesucristo habla a estas personas en este pasaje. Los llama a los judíos sinagoga de Satanás. Lo mismo que le dijo a los de la iglesia de Esmirna, ¿no? También los acusó de ser sinagoga de Satanás. Dios, Jesús no se anda con rodeos. En su momento algunos lo llamó sepulcros blanqueados. Juan el Bautista a otros les dijo que eran ¿qué? ¿Generación de qué? De víboras. Directo. Si fuera nuestro tiempo, pues entonces ya le pondría una tutela al Señor Jesucristo. Porque no se puede decir esas cosas porque la gente se ofende. Oh, qué duras son esas cosas. No, Jesús le dijo, ustedes en realidad son... lo que enseñan viene de las tinieblas, básicamente. Y hay dos opciones. O lo que se enseña viene del cielo, o lo que se enseña viene de las tinieblas. No hay más. Aunque ustedes se proclamen judíos, les dice, por línea sanguínea, Jesús les dice, su verdadera condición es otra. Su identidad espiritual es que ustedes provienen de la sinagoga de Satanás. Hermano, no importa lo que usted y yo pensemos de nosotros mismos. Al final lo que importa es lo que Cristo piensa de nosotros. No importa qué tan populares o atractivas sean nuestras ideas. Lo que Cristo dice es lo que prevalece. El Señor no se postra ante la cultura, ni ante los principios del mundo, ni se deja, ni permite que su palabra sea acomodada a los principios del mundo. No, es la iglesia la que debe impactar al mundo. No el mundo impactarnos a nosotros. La iglesia es el mundo el que tiene que tratar de parecerse a la iglesia, no la iglesia tratar de parecerse al mundo. Y eso es lo que pasa hoy, que por el deseo de atraer quizás a los jóvenes, queremos parecernos al mundo. A ver, ¿qué hace el mundo para atraer a los jóvenes? Vamos a ver qué hace la iglesia para atraer a los jóvenes. Yo me acuerdo cuando tenía 17, 18 años, en mi ciudad, la iglesia católica de su momento, o de la ciudad, o de ese pueblo, del barrio donde yo vivía, se inventó la misoteca. Entonces ellos lo que hacían era de que hacían unas discotecas supuestamente sanas, pero que eran dirigidas por la iglesia católica. Y entonces sí, tenían la música, la diferencia era que pues, supuestamente no se vendía alcohol. Luego entonces la iglesia cristiana empezó a tratar de mirar cómo podemos acomodar eso a la iglesia para atraer a los jóvenes. Bueno, la Escritura dice que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. La única forma de atraer a los jóvenes es predicar el Evangelio y que el Espíritu Santo haga la obra en los jóvenes. Y no solo en los jóvenes, sino también en los adultos, en los niños. Pastor, ¿qué podemos hacer para atraer a los niños y que los niños estén contentos en la iglesia? Va a preguntar a la maestra de su hijo de segundo grado a ver si ella la pasa haciendo jueguitos todo el día para que el niño ponga atención. ¿Cierto que sí, papás? No, allá la maestra dijo, voy a enseñarle ciencias y empieza a enseñarle ciencias. Matemáticas y empieza a enseñarle matemáticas. No sé, geografía y geografía.
Pero llegamos a la iglesia y a la iglesia entonces hay que traerle bomboncito, hay que traerle esta cosita aquí al niño, hay que hacerle aquí, hay que hacerle muequitas, hay que hacerle esto y lo otro. Dice que para que el niño esté contento. No, traiga al niño, hay que predicarle la palabra. Maestro, predique la palabra. Si se aburre, pues usted le está predicando a un valle de huesos muertos. Entienda eso, maestro. Que muchos de esos niños no son salvos. Son huesos muertos. Usted le está predicando a muertos. ¿Qué tienen que hacer? Predique la palabra. Deje de entretenerlos. Predique la palabra. Si cuento, estarle contando la historia de Noé y la historia de Noé, la historia de Noé. Bueno, pues cuente la historia de Noé, pero le haga la aplicación a Cristo. Muéstrele a ese niño en la historia de Noé a Cristo. Por eso luego pasa lo que pasa. No podemos acomodarnos. No podemos acomodarnos. Es el mundo que tiene que mirarnos a nosotros cómo actuamos, no nosotros a ellos. Ellos están muertos en delitos y pecados, nosotros estamos en la luz, según predicamos nosotros, ¿no? Por eso el pasaje dice: yo haré que vengan y se postren a sus pies y sepan que yo te he amado. Bueno, qué hermoso cuando el mundo pueda venir y decir, reconocer, wow, ¿sabe qué? Es que esos cristianos tienen razón. La Escritura dice que corrige al muchacho, el psicólogo dice que no, entonces nosotros decimos, bueno, es que el psicólogo dice que no, entonces no lo corrijamos. No, la Biblia dice corrígelo, la vara y la corrección lo alejarán de él. Dele su paupao, su imposición de manos. Pero el muchachito hace lo que se le da la gana y el papá y la mamá no dicen nada, porque el psicólogo dice. Y luego decimos que conocemos a Jesucristo. ¿Y qué dice la Escritura? Corríjalo. La necedad está en el corazón del muchacho. Eso dice la Escritura. Eso es normal. Pero la vara y la corrección lo alejarán de él. Dele unos correazos y verá si no va aprendiendo. ¿Por qué sigue así? Porque como usted no hace nada, el niño hace lo que se le da la gana y el papá y la mamá están ahí bien, bien, gracias. En la iglesia. Porque en la escuela sí se portan bien los muchachitos. ¿Por qué será? Porque como allá sí les trancan, lo digo yo. ¿Qué voy a decir yo aquí mejor? El mundo tiene una distorsión real, tiene una visión distorsionada de la realidad. La iglesia no, la iglesia tiene una visión clara de realidad. El pastor Martin Lloyd Jones decía que el creyente que ha leído su Biblia no le sorprende cómo está actuando el mundo. No sorprende porque la Biblia lo dice. Entonces, en medio de las acusaciones y de las burlas, el Señor dice algo de esta iglesia. ¿Qué dice el Señor de esta iglesia? A ver. Se lo voy a mencionar nomás y lo vamos a dejar ahí por hoy. Se lo voy a dejar de tarea. A pesar de que los judíos quizás se burlaban de estos hermanos, quizás eran pocos, quizás económicamente no eran muy poderosos, a pesar de tener poca fuerza, Dios dice dos cosas de ellos interesantes del versículo 8, la parte final del versículo 8. Dice, porque tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado, me faltó ponerle ahí, mi nombre. Sí, añádele ahí, no has negado mi nombre, lo que dice el texto. Dos cosas de ellos. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Wow.
Digo esto y lo dejamos ahí. Lo que caracterizaba a esta iglesia era su perseverancia. A pesar de las acusaciones, a pesar de las persecuciones, vivían en obediencia a Dios, se mantenían fieles a Dios y habían confesado su nombre. No se estaban acomodando al mundo, sino que permanecían firmes. Y la próxima semana diremos algunas cosas más sobre esos dos puntos y seguiremos en lo que dice el resto del pasaje. Amén. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Amante Dios, te damos gracias por este tiempo de reflexión en tu palabra. Permite de que ella pueda examinar a profundidad nuestras vidas, que ella nos pueda confrontar. Señor, y que cada día nosotros podamos asemejarnos más y más a ti. Señor, que cada día nosotros podamos servirte de la mejor manera. Señor, que el mensaje de esta iglesia puede también ser un reto para nosotros. Señor, que nos podamos examinar y decir cómo estamos nosotros como iglesia del Calvario, cómo estoy yo en mi vida personal. Señor, oramos para que tu palabra pueda producir salvación en aquellos que no te conocen. Señor, y que pueda ser recibida como proveniente de ti, pueda dar fruto. Señor, en tus manos quedamos. En el nombre de Jesús. Amén.